Os invito a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 4. Ya la semana pasada estábamos en Juan capítulo 4, hablando de la mujer samaritana. Y hoy estaremos un poco más adelante en este capítulo, en los versículos 43 en adelante. Juan capítulo 4, estaremos a partir del versículo 43. El Señor Jesucristo tiene aquí un nuevo encuentro con otro personaje, como es este noble, este general de los ejércitos del rey. Y hoy vamos a tratar el tema de la fe, ilustrado en este episodio. La palabra fe puede parecernos una palabra muy religiosa, pero ejercemos fe continuamente, todos los días, a todas horas. Fe es confianza. Ahora mismo estás teniendo fe en esa silla que te está sosteniendo y confías que te va a sostener durante el resto del culto. Yo tengo fe en que vais a aguantar estos 45 minutos sin dormiros. Cuando arrancas el coche tienes fe en que te va a llevar a alguna parte. Cuando cruzas un semáforo en verde, tienes fe en alguien que ha programado ese semáforo que ni siquiera conoces, en que lo ha programado bien. Y los coches que se cruzan se van a detener mientras tú pasas. Continuamente estamos ejerciendo fe, estamos ejerciendo confianza en cosas, en personas, incluso en gente que desconocemos, y nos ponemos en las manos de los médicos y nos ponemos en manos de profesionales. La cuestión es dónde depositas tu fe y en quién depositas tu fe, porque no podemos dejar de ejercitar fe. Hemos sido creados por Dios para tener fe. Somos creyentes, somos adoradores por naturaleza. Incluso el incrédulo que dice, yo no creo en nada, ejerce fe en su propio criterio. Cree que lo que él dice es lo correcto. Es una autofe en sí mismo. En este episodio, el Señor Jesucristo nos confronta con el tema de la fe y más aún, en qué tipo de fe es la que Él espera de nosotros. Vamos a leer versículos 43 al 54, hasta el final de este capítulo. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Recordemos que está en Samaria. El Señor se va de Samaria hacia Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Recordemos que Jesús ha estado en Judea, ha estado en Jerusalén para la celebración de la Pascua. Sabemos que Jesús atraviesa Samaria, que es donde se encuentra con la mujer samaritana, y llega a Galilea, a su tierra, la tierra donde él creció. Y entonces empieza este pasaje con este versículo 44.
Un poco extraño, ¿verdad? Diciendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí no se refiere a toda Galilea, se refiere especialmente a Nazaret, donde él se crió. Recordemos que nació en Belén de Judá, pero realmente el Señor Jesucristo creció en Nazaret. El profeta no tiene honra en su propia tierra, así que Jesús no se detiene en Nazaret para predicar, sino que continúa más hacia el norte, hasta Caná. Esa misma expresión la usa el Señor en los otros evangelios. Si viéramos en Marcos 6, versículos 3 en adelante, leemos lo que la gente de su pueblo decía de él. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? Conocían a su madre, conocían a sus hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. De nuevo, está hablando de los de su parentela, está hablando de los de su tierra, de los de su ciudad, aquellos que le habían visto crecer de niño, aquellos que le habían visto jugar por las calles. Aquellos son los que no quieren escuchar a su mensaje y lo desprestigian. Pero si este es el hijo del carpintero, si le conocemos desde que era pequeñito, ¿qué viene a decirnos ahora? Como profeta. Explica Calvino en uno de sus comentarios sobre este punto. Aquellos que hemos oído llorar en la cuna, a quienes hemos visto hacer tonterías en su juventud, son despreciados por nosotros durante toda su vida, como si no hubieran hecho progreso alguno desde que eran jóvenes. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Qué me vas a decir tú a mí? Recuerdo en una ocasión predicando en mi tierra, en Mallorca. Prediqué en una iglesia, acabo el sermón, viene a saludarme una hermana y bueno, uno espera el comentario típico que un predicador quiere oír, ¿verdad? Gracias, hermano, ha sido de mucha bendición. Pero aquella hermana se me acerca, ancianita, me mira a los ojos y me dice, yo te cambié los pañales. Ay, hermanos. En aquel momento pensé, ay, yo espero que algo haya escuchado el sermón. Hombre, le agradecí mucho que me hubiera sacado de aquel estado de corrupción, ¿sí? Pero yo espero que escuchara algo del sermón, no solamente recordar aquella anécdota. Hermanos, qué difícil hablar a aquellos que nos conocen tanto. Yo os invito a pensar en aquellos que no son del Señor, vuestros esposos, esposas, hijos, primos, familiares cercanos. Qué difícil es hablar a aquellos que nos conocen tanto. Porque conocen nuestras virtudes, pero conocen todos nuestros defectos. Conocen el mensaje que les transmitimos, pero conocen nuestras incongruencias. Conocen mucho de nosotros. Y qué fácil que nos digan, ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿Qué me vas a decir? Si pasó con el Señor Jesucristo, recuerda este pasaje cuando intentes testificar a los tuyos. Ningún profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Pero que el Señor escucha tu oración, el Señor está contigo. No dejes de hacer el bien, no desistas, porque el Señor, tarde o temprano, escuchará tu oración, bendecirá tus esfuerzos. El Señor Jesús pasa de largo en Nazaret y llega hasta Caná, donde convirtió el agua en vino. Y cuando llega a Caná, la gente se agolpa para recibirle. Su fama ha corrido por toda Palestina. Los milagros que el Señor ha hecho en Jerusalén durante la Pascua, esa es la fiesta que se refiere aquí, ha llegado la fama ya del Señor Jesucristo de nuevo hasta Caná y la gente está esperando que Él haga un milagro. Se apelotonan en los caminos. Ya era conocido, había gran expectación. La gente se acercaba pensando, Jesús viene a Caná, a ver qué milagro va a hacer, a ver qué prodigio hará ahora. Y su fama llega hasta las altas esferas. Se nos dice aquí que un general del ejército del rey Herodes, que vivía en Capernaum
y tenía un hijo enfermo, hace ese viaje desde Capernaum hasta Caná para ir a ver al Señor Jesucristo. Esos son unos 25 kilómetros. Nosotros decimos, qué poquito. De aquí a Tarrasa. Nada, es un momento. No era un momento caminando, o no era un momento a caballo, ¿verdad? Era un gran esfuerzo el que este hombre hace, de dejar a su hijo enfermo en la cama, sin saber qué va a pasar con él, y emprender ese viaje hasta Caná, para encontrarse en algún momento, en algún sitio, con Jesús de Nazaret, y hacerle llegar su súplica. Este hombre era un noble de la alta sociedad, viene a rogarle por su hijo, que tiene una fiebre alta, que está en la cama muriendo, y le suplica que venga con él a Capernaum para sanarlo. Varias veces leemos esta expresión: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, ven conmigo antes que mi hijo muera. Este hombre ya está imaginando a Jesús entrando en su casa, acercándose a la cama donde está su hijo, imponiendo las manos, orando por él, restaurándolo. Ven antes de que mi hijo muera. Sabemos que el Señor Jesús había hecho muchos milagros. Aquí el apóstol Juan en el Evangelio nos detalla algunos de los milagros que hizo, y seguro que esos milagros habían llegado a oídos de este hombre, y estaba esperando que Jesús hiciera lo mismo. Si ha sanado ciegos, si ha sanado paralíticos, si ha sanado enfermos, puede hacer lo mismo con mi hijo también. Entonces, las palabras que el Señor Jesús pronuncia en ese momento nos pueden parecer incluso duras, ¿verdad? Nos fijamos, versículo 48. Se lo dice a este hombre, pero lo dice en plural. Lo está diciendo para que todos los galileos escuchen. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermanos, esto es un reproche. Les está reprendiendo. ¿Esta es la única fe que puedo esperar de vosotros? ¿Que yo haga milagros y creáis que yo soy un hacedor de milagros y vengáis a mí a pedirme más milagros? ¿Eso es todo lo que puedo esperar de vosotros? Si no hiciere milagros, ¿no creeréis? ¿Acaso no acabo de llegar a Galilea y ya me estáis pidiendo un milagro? ¿Es que solo venís a mí porque queréis mis milagros? Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, les seguía una gran multitud, y el Señor Jesús se gira y les dice: me seguís porque queréis pan. ¿Queréis que os dé de comer otra vez? ¡Qué reflexión para nosotros! ¿Tú sigues a Jesús porque amas a Jesús o porque quieres algo de Jesús? Ojalá sea porque le amamos a Él. Señor, aunque no me des nada, en ti lo tengo todo. No deseo nada más. ¿Qué reproche el Señor Jesús hacia los galileos? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Es que no podéis creer sin ver? ¿Solamente por mi palabra? ¿Qué tipo de fe es esa que cree porque ha visto? Porque tiene una evidencia delante. ¿Es esa la fe que agrada a Dios? ¿Es la única que puede venir de nuestros corazones? Hermanos, y el capítulo 4, deberíamos leer todo el capítulo 4 para entender qué es lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo. ¿Y por qué Juan el Evangelista nos pone estos dos episodios seguidos? Jesús y la mujer samaritana, Jesús y este noble, este general del rey. ¿Hubo milagros en Samaria? Ninguno. Esta mujer creyó por la palabra del Señor Jesucristo. Y enseguida la samaritana va a hablar a los suyos y ellos creen por la palabra de ella. Y vienen los samaritanos a Jesús y escuchan a Jesús y dicen: habíamos escuchado tu palabra, pero ahora creemos en su palabra. No hay milagro ninguno. No hay prodigio ninguno. Es por la palabra que creen. Y ahora llega Jesús a Galilea y se agolpa a las muchedumbres buscando un milagro. Las palabras de Jesús son de reprensión. Galileos, ¿los samaritanos tienen más fe que vosotros? Ellos han creído todos por la palabra y ahora llego aquí y me estáis pidiendo prodigios y milagros. ¿Es que no podéis creer solamente por mi palabra? Es curioso comprobar que este pasaje se usa a veces para predicar
en las campañas de milagros. Cuando este pasaje en el Evangelio de Juan está enseñando exactamente lo contrario, que no hemos de pedirle al Señor milagros, que hemos de escuchar su palabra y creer por su palabra. Es una reprensión, es una exhortación. Jesús está riñendo a los galileos. Porque los galileos dicen en sus corazones, si no lo veo, no lo creo. Enséñamelo. Haz prodigios. Haz milagros. Y Jesús en su corazón se está preguntando, ¿es que no habrá al menos uno entre vosotros que crea sin ver? Y este es el hombre que estamos a punto de conocer. Cree sin ver. Nadie pone en duda que Jesús hacía milagros. Nadie en su contexto y nadie hoy día. Nadie pone en duda que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y que la iglesia del Señor clama y el Señor sigue haciendo milagros. Por favor, que nadie me malentienda. Lo que quiero decir es que Juan capítulo 4 no está predicando sobre los milagros, está hablando de la fe por la palabra. Fe por la palabra. Ese es el tema de este capítulo. Y cuando leemos el capítulo 4 de Juan, nos acordamos de aquellos que querían creer viendo. ¿Recordáis a Tomás? Ay, si yo pusiera mi mano, ay, si yo pusiera mis dedos, entonces creería. Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es por la predicación de la palabra que se produce fe. Hebreos 11, el capítulo de la fe, nos recuerda lo que la fe es. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo ves, ya no es fe. Si no lo ves, entonces sí es fe. ¿Y tú necesitas un milagro? Créeme, aunque el Señor Jesucristo hiciera ahora mismo un milagro delante de tus narices, no creerías por eso. Hubo muchos fariseos que vieron muchos milagros y criticaban a Jesús porque había sanado a alguien el día de reposo. Anda que tiene guasa la cosa. No es por un milagro que vas a creer, es por la palabra del Señor que tu fe va a ser esa fe que Dios espera que tú tengas. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que Dios desea ver en nosotros. Hace años, mi hijo Daniel era un poco más pequeño, bastante más pequeño, y hablábamos de que la gente del mundo no cree nada de lo que no vea. La gente del mundo dice, si no lo veo, no lo creo. Y él pequeñito, debía tener unos 5 años, se me queda mirando y dice, papá, nosotros al revés. Si no lo creo, no lo veo. Caramba, tú, la teología de los niños a veces te deja descolocado, ¿verdad? Y es verdad. Si no lo creo, no lo veo, porque yo un día lo veré. Hermanos, aquello que ahora creemos sin ver, lo vamos a ver y lo vamos a contemplar. Y como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y un día mis ojos le verán. Y todas las promesas del Señor que ahora no podemos contemplar, no podemos tocar, las vamos a ver con nuestras manos. Y vamos a ver la ciudad eterna, y vamos a ver al Señor resucitado, y vamos a ver el trono de la gracia, y vamos a ver el banquete celestial, y vamos a ver esas túnicas blancas, y esos anillos de oro puestos en nuestras manos. Lo vamos a ver. Pero ahora que no lo vemos, hemos de creer en nuestros corazones. Creer sin ver. Y no esperes a verlo. No esperes a verlo. ¿Cuánta gente incrédula dice, si yo lo viera, si yo pudiera ver a Jesús, si yo pudiera ver a sus ángeles, entonces creería? Pero es que entonces ya no sería fe. Ya no sería fe. En el día final, cuando Cristo venga con sus santos ángeles, suenen las trompetas y los carros de fuego, yo espero que vengan con carros de fuego, vengan blandiendo las espadas,
cuando la tierra tiemble y los muertos resuciten, en ese día habrá miles de millones que dirán, ahora creo. Pero ya es tarde para ti, porque tus ojos están viendo. Eso ya no es fe. Eso ya no es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ese día habrá tiempo de tener fe. Cuando llegue ese día, ya no habrá más fe. Nosotros en el cielo, por toda la eternidad, ya no tendremos fe. Uy, lo que acaba de decir el pastor. Por toda la eternidad ya no tendremos fe, porque nuestros ojos le verán para siempre. No esperes a verlo. Recuerda la respuesta del Señor Jesucristo a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creyeron. Como este hombre, ¿nos damos cuenta de lo que estamos a punto de encontrarnos en ese contexto de incredulidad? Llega este hombre al Señor Jesucristo y nos dice el versículo 50, y el hombre creyó a la palabra del Señor. En el versículo 49, el versículo anterior, de nuevo le pide a Jesús que vaya con él a su casa, que vaya con él. Es todo lo que este hombre desea. Llevar a Jesús esos 25 kilómetros hacia Capernaum y que entre en su casa y que ore por su hijo y que restaure a su hijo. Es lo que espera que él haga. Pero el Señor Jesús no se mueve de allí. Jesús está a punto de mostrar a todos los oyentes y a nosotros el tipo de fe que Él espera ver en nosotros. Y le dice lo siguiente: ve, tu hijo vive. ¿Os queréis poner en la piel de este hombre por un momento? ¡Qué encrucijada! Me acabas de decir lo que me acabas de decir, pero yo no lo estoy viendo. Ni estoy en mi casa para ver a mi hijo sanado. ¿Y ahora qué hago? Este hombre podía pensar, ¿ahora Jesús quiere que me vaya? Con lo que me ha costado hacer el viaje, con lo que me ha costado encontrarle. Y ahora quiere que... Yo he dejado a mi hijo enfermo y ahora me voy a mi casa para encontrarle otra vez enfermo. Si me pudiera llevar a Jesús conmigo, esa es mi garantía de que mi hijo va a vivir. Pero si yo ahora me voy, con las manos vacías, sin nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sé seguro que mi hijo sanará? Jesús está poniendo a este hombre en una encrucijada. Le está pidiendo que crea sin ver. Que crea por su palabra, por lo que él acaba de decir, por su promesa. Y de nuevo, este es el tema central en todo el capítulo 4. Hasta 7 veces sale el verbo creer. En el versículo 21, Jesús le dice a la samaritana: mujer, créeme. En el versículo 39, los samaritanos creyeron. En el versículo 41 nos dice que muchos más creyeron. En el versículo 42 se nos dice que creen porque han oído a Cristo. En el 48 Jesús dice, si no viereis milagros no creeréis. En el 50 ese hombre creyó a la palabra de Jesús. En el 53 se nos dice que creyó él y toda su casa. Hasta 7 veces en un solo capítulo. Creer, creer, creer es el tema central. Este hombre buscó a Jesús y lo encontró, pero no regresó a casa con las manos vacías. Regresó a casa con su palabra. Con su palabra. Se llevó consigo su palabra. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y él creyó en su palabra, sin ver nada más. La gente de Galilea creía en lo que Jesús hacía. Este hombre creía en lo que Jesús decía. Y ahí es donde estamos nosotros, hermanos. Haya en nosotros ese tipo de fe en nuestros corazones, que creamos en lo que Jesús dice, aunque no veamos. Aunque quisiéramos ver y no veamos. Haya esa fe en nosotros. ¿O vas a creer tú solo si ves milagros? ¿O vas a creer tú solo si Jesús responde a esa oración que hay en tu corazón? ¿O vas a creer solo si Jesús te da salud?
O vas a creer solo si Jesús convierte a tu esposo. O vas a creer solo si Jesús te da un trabajo. ¿Vas a creer solo si Jesús hace algo por ti? ¿O vas a creer simple y llanamente en su palabra? ¿Vas a confiar en Él? Qué reto tan grande, pero a ese reto nos llama el Señor. Recordemos que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Dios le da una instrucción sobre cómo construir el arca. Y Dios deja de hablar con Noé durante 100 años. Y 100 años Noé fielmente está guardando la palabra del Señor en su corazón y cumpliendo con cada uno de los preceptos que le ha dado, construyendo ese arca hasta el día en que el Señor le dice, ya, llega el diluvio que yo te había dicho. 100 años de fidelidad sin volver a escuchar ni una sola palabra de parte de Dios, guardándola en su corazón, sin ver ni entender muchas cosas, pero confiando en que lo que Dios dice es verdad. Abraham, que vamos a decir de él, el padre de la fe, creyó y le fue contado por justicia. Y todas las promesas que Dios le había dado, él no las veía. Le prometió un hijo, le prometió que todas las naciones serían benditas en su descendencia, le prometió un pueblo que sería como las estrellas de los cielos, y él no lo vio, pero creyó. Creyó en su corazón. Más aún nos dice Hebreos capítulo 11 que los santos del Antiguo Testamento no vieron lo que Dios les había prometido, pero creyeron sin haber visto. Así que no esperes a que Dios haga, no esperes a que Dios responda a tu oración, no esperes a que Dios te dé aquello que estás pidiéndole, no esperes a que Dios te haga sentir paz en tu corazón, cree sin ver. Y el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás os será añadido. Repito que aunque Dios te hiciera ver el más grande de los milagros, ese milagro no produciría en ti fe, como no produjo fe los fariseos. Hemos de creer por la palabra de Dios en nuestros corazones. No le pidas a Dios, quiero ver. Pídele a Dios, quiero creer. Y veré. Nos damos cuenta de qué tremendo es el poder del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no necesita ir a la casa de este hombre para sanar a ese niño. El Señor Jesucristo dice, vete a casa, tu hijo vive. No necesita ir físicamente hasta allí. Y ya estaba este hombre sanado, este joven sanado. Este hombre regresa a casa y se encuentra con sus siervos que van a buscarle a él. Seguro que no se encontraron a medio camino. Este hombre estaba más ansioso por llegar a casa. Recorrió más trayecto. Y enseguida pregunta, ¿a qué hora se recuperó? Y le dicen, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces este hombre entendió que aquella hora era cuando Jesús había dicho, tu hijo vive. En el mismo momento. Entendió, no es casualidad que mi hijo se haya recuperado. No es que le haya abandonado la fiebre porque la enfermedad ha hecho su curso y se ha puesto mejor. Es por la palabra de Cristo Jesús que este hijo mío está restaurado, se recuperó. Este hombre creyó sin haber visto. Creyó, no solo creyó que su hijo iba a sanar, creyó que Cristo Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Creyó, y fijémonos en un detalle en este versículo, creyó y luego entendió. Creyó y luego entendió. Y a veces nosotros queremos entender, ¿verdad? Ay, Señor, yo te obedecería en esto, pero si tú me explicas la lógica, me será más fácil para mí obedecer. Si tú me explicas el por qué, si yo lo entendiera, entonces yo te obedecería. Este hombre creyó y luego entendió. En ese orden, creyó a la palabra de Jesús, se fue hacia su casa, cuando conversó con sus siervos y le dijeron exactamente a qué hora su hijo se había recuperado, entendió que había sido por la palabra de Jesús. Y nuestro intelecto no está reñido con la fe.
Que seamos creyentes no quiere decir que dejemos el cerebro en casa, pero es que hay uno que obedece al otro y primero va la fe y luego va la inteligencia. Primero va la fe y luego viene la razón. Primero va la fe y luego entendemos. Porque si no es al revés, nunca entenderemos. Y los que somos del Señor paseamos por un bosque y vemos la naturaleza y para mí yo veo cientos de miles de millones de argumentos respecto a la fe y a la creación y que hay un Dios grande y soberano y sublime. Pero aquel que no cree pasea por el mismo bosque y él ve cientos de miles de argumentos para decir que Dios no existe y que la evolución es cierta y que todo es casualidad. Porque con nuestra razón nunca vamos a llegar a comprender. Nuestro entendimiento también está perdido, muerto en sus delitos y pecados. Primero necesito creer y luego mi cerebro entiende, comprende cuál es el poder de Dios y su majestad. Cree en la palabra del Señor Jesucristo. Cree. Cuando el Señor Jesús te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿lo crees? ¿O buscas consuelo, descanso, alivio en muchas otras cosas? Cuando el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿lo crees? ¿O intentas ser salvo por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos? Cuando Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, ¿lo crees? Aunque no lo entiendas. Ejerzamos fe en Él. Y llegados a este punto, nos podemos preguntar el porqué de este milagro. De nuevo, hermanos, el Evangelio de Juan, al final, si vamos al capítulo 21, versículo 25, nos damos cuenta de qué nos dice el apóstol Juan aquí. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hay tanto de lo que Jesús hizo y dijo que no está escrito, que necesitaríamos miles y miles y miles de libros para recogerlo todo. Juan el Evangelista nos escribe lo que nos escribe con un propósito, con una agenda, con una intención para que nosotros creamos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué, Juan, has puesto este milagro escrito en tu Evangelio? ¿Por qué este milagro escrito en el Evangelio? Hay tantas enseñanzas en esta historia y quisiera detallaros 7 para concluir con el sermón de hoy, que podemos ver en este pasaje de Juan 4. En primer lugar, este episodio en el Evangelio de Juan nos recuerda que la muerte nos llega a todos, ricos y pobres. Ricos y pobres. Este hombre tenía muchos recursos. Era un hombre bien posicionado. Estaba relacionado con el rey. Seguramente tenía dinero y tenía poder, tenía prestigio, podía pagar los mejores médicos. Pero la muerte se acerca a su hijo, igual como se acerca a cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros nos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida esta pregunta. ¿Qué va a ser de mí? Porque aún aquellos que tienen poder y riquezas y pueden pagar muchas cosas en esta vida, todos se tienen que encontrar con la muerte cara a cara algún día. Y por ahí pasamos todos. Este episodio nos recuerda también que la muerte llega a todos, mayores y jóvenes. En esta historia no tenemos un hijo preocupado por su padre. Tenemos un padre preocupado por su hijo. Es el joven el que está a punto de morir. El primero que murió en la historia fue un joven, no fue un mayor, Abel. La primera tumba fue para un joven. Y la muerte nos llega a todos y a veces tenemos en nuestra cabeza que podremos llegar a ancianitos y que algún día podremos meditar en eso de la fe cuando me llegue el tiempo. Y tú no sabes si mañana estarás delante del trono del juez. Mañana. No hace falta ser joven o ser mayor. La muerte nos llega a todos cuando Dios dice, y tú no puedes añadir ni un día más a tu vida en esta tierra.
¿Estás preparado para encontrarte con Dios hoy mismo? Esta historia nos recuerda también que la aflicción es buena si te lleva a Cristo. Uy, qué cosas, ¿la aflicción es buena? Vosotros tenéis vuestras preocupaciones en la cabeza ahora mismo. Y, ay, no, Señor, si me lo pudiera quitar de encima. La aflicción es buena si, como este hombre, te hace subir sobre tu caballo y correr a buscar al Señor. Sea lo que venga, enfermedades, problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, de trabajo. La aflicción es buena si, como medicina, te hace correr a buscar al Salvador. Bienvenida sea entonces. Y entonces podrás decir con el salmista, bueno me es el haber sido humillado para buscar el rostro del Señor. En cuarto lugar, y este argumento es precioso y poderoso, este episodio nos está diciendo que allá donde está la palabra de Cristo, está Cristo. Porque Jesús no tuvo que viajar esos 25 kilómetros hasta Capernaum para sanar a aquel niño. El Señor Jesús solo tuvo que pronunciar estas palabras. Tu hijo vive. Allá donde está la palabra de Cristo, está Cristo mismo. Del mismo modo, allá donde tenemos su palabra, está su presencia entre nosotros. Allá donde es predicada su palabra, el Señor Jesucristo está hablando a nuestros corazones. Allá donde escuchamos su voz, Él está creando algo nuevo en nuestra alma. Esa nueva naturaleza que necesitamos. Allá donde está la palabra de Cristo, está Cristo mismo, está su presencia entre nosotros y sigue dando vida a corazones que están muertos. No nos confundamos, es la palabra de Cristo la que produce el milagro. Que hay muchas cosas raras por ahí, en el contextos cristianos, que si tu palabra, que si eres poderoso, que si pronúncialo, que si... Alto. Cristo dijo, tu hijo vive. No porque tú lo digas, No porque tú lo digas. Más aún, el hijo de este noble no se sana porque el noble tuvo fe. No, hermanos. ¿Hemos leído bien el pasaje? La fe viene después. Este hombre no tiene fe y Jesús le dice, vaya, pues como has tenido fe, premio, tu hijo vive. Jesús produce el milagro. Vete a casa, tu hijo vive. Y este hombre cree lo que el Señor Jesucristo le acaba de decir. La fe viene después, en este pasaje, viene después. Y necesitaríamos varios sermones para hablar del tema de la sanidad y para hablar del tema de la oración y para hablar del tema de la fe, pero recordemos cuál es el propósito de los milagros del Señor Jesucristo. Esto nos va a ayudar mucho. El Señor Jesucristo viene y hace prodigios y milagros para que la gente vea que Él es de verdad el Hijo de Dios que ha venido a dar un mensaje. Los milagros están refrendando y apoyando su identidad y que el mensaje no es un invento suyo. Él de verdad está hablando de parte del Padre. Ese es el propósito de sus milagros, es la función de sus milagros. De modo que el Señor Jesucristo hace milagros entre aquellos que creen y el Señor Jesucristo hace milagros entre aquellos que no creen. ¿Hemos oído bien? 10 leprosos sana. ¿Y cuál viene a él? ¿Y cuál tiene fe? 1. Cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, le pregunta, Lázaro, ¿tienes fe que te puedo resucitar? Lo resucita y punto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que la tierra tiembla, se oscurece el sol y los muertos salen de sus sepulcros. ¿Tuvieron fe para ser resucitados? ¿Habría quienes tendrían fe? ¿Habría quienes no tendrían fe? Hermanos, la función de los milagros del Señor no es para premiar nuestra fe. La función de los milagros del Señor son para reafirmar delante de aquellos que observan que su palabra, que su mensaje viene de parte de Dios. No creamos en los milagros, creamos en la palabra de aquel que hace los milagros. Y le dice a este hombre, tu hijo vive. Y él, cuando habla con sus siervos
y sus siervos le dicen que ayer a las 7 de la tarde tu hijo mejoró, él no dice, vaya, es justo cuando tuve fe. ¿Hemos leído bien el pasaje? Es cuando el Señor dijo, tu hijo vive. Él es el poderoso. Él es el poderoso. Si no nos equivocamos, no tengamos fe en nosotros mismos. Y repito, hay contextos cristianos donde se oyen cosas rarísimas, donde la gente no tiene fe en Cristo, tiene fe en la fe. Tiene fe en la fe, como si hubiera poder en nosotros. Y si nuestra fe tuviera poder para hacerle hacer a Dios algo, nosotros estaríamos siendo más poderosos que Dios mismo. Mi fe estaría obligando a Dios a hacer algo. No, hermanos, no. Mi fe es una confianza en Él, una confianza absoluta en Él. Y Él hace como quiere. ¿No hemos visto esta mañana en la escuela bíblica? Él, de su pura voluntad, hace lo que quiere. Y a veces en nuestra súplica Él responde sí. A veces en nuestra súplica Él responde no. Y a veces en nuestra súplica Él responde, sigue orando. Sigue orando. Porque es exactamente ahí donde te quiero ver. De rodillas. De rodillas. En quinto lugar, esta historia nos recuerda que todos necesitamos la palabra del Señor Jesucristo. De nuevo, Juan el Evangelista pone estos dos episodios juntos y los escoge con una intención. La samaritana y el noble. Nos está describiendo que desde lo más bajo de la sociedad, una mujer, y encima samaritana, a lo más alto de la sociedad, un general de los ejércitos del rey, ambos están necesitados de la misericordia, de la gracia, del perdón del Señor Jesucristo. Y ambos se encuentran con Él. Ya sea cual sea tu condición, ya sea cual sea tu estatus social, necesitas desesperadamente encontrarte con Cristo Jesús. En sexto lugar, este episodio nos recuerda cuál es la fe verdadera. Y la fe de este hombre es una fe verdadera. ¿Y en qué lo vemos? ¿En qué vemos que la fe de este noble es una fe verdadera? ¿En que su hijo fue sanado? No, eso depende del Señor. No depende de él. Lo vemos en que en el momento en que el Señor habla, este hombre se fue. Si no hubiera creído, estaría allí insistiendo a Jesús. Sí, lo que tú digas, pero ven conmigo, yo te voy a llevar. Mira, tengo sitio en mi carro, te llevo, solamente tardamos 5 minutos. 25 kilómetros, habrá que ir rápido. Jesús, te llevo, quiero que entres en mi casa, te puedes quedar unos días, que tú ores por mi hijo, que tú sanes a mi hijo. Pero en el momento en que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, él se fue. Impresionante, hermanos. Con todo el pesar, con toda la angustia, este hombre debía llegar allí a Caná con el corazón encogido. Necesito encontrar a Jesús. Y solamente una palabra, vete, tu hijo vive. Y él se fue. Creyó con toda su alma en lo que Jesús le acababa de decir. Esa es una fe auténtica. Es una fe veraz. Es una fe viva. Es exactamente la fe de la cual Jesús estaba hablando. Una fe que no ve y no necesita ver. Una fe que cree porque Jesús lo ha dicho. Si Él lo ha dicho, es verdad. Si Él lo ha dicho, lo voy a hacer. Si Él lo ha dicho, es cierto. Él es la verdad y la vida. Hermanos, esta fe de este hombre es una fe verdadera porque es una fe obediente. ¿Quieres saber si tu fe es verdadera? Mira dónde está tu obediencia. Esta fe es cierta porque es una fe obediente. ¿Lees la palabra y luchas con el Señor? ¿O lees la palabra y obedeces? Entonces, estás viendo que tu fe es una fe auténtica. ¿Qué te ha dicho el Señor que hagas? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti? ¿Te basta su palabra? ¿Produce una fe viva en ti? Es lo que espera de nosotros. En séptimo y último lugar, hermanos,
este episodio, este milagro, nos recuerda la cruz del Calvario. Porque aquí vemos un hijo que es socorrido por su padre para recibir salud. Pero en la cruz del Calvario vemos un hijo que está muriendo y es abandonado por su padre, dejado por su padre hasta que murió. Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió mucho más y no fue sanado y no fue restaurado. Y nadie fue al Padre en toda su gloria y le dijo: Dios, tranquilo, tu hijo vive. El Padre le dejó en la cruz derramando su sangre. Y es el Hijo el que exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y él notó esa lejanía, esa soledad del Padre. Nuestro Padre Celestial entregó al Hijo eterno de Dios a la muerte por nuestro bien, por nuestro beneficio, para lograr nuestro rescate del pecado, para resucitarnos y darnos vida espiritual. O no vemos, no entendemos que todas las bendiciones de Dios para nosotros, Él las ha tenido que pagar. Que Él es un juez justo y para decirnos: estás perdonado. Él ha tenido que pagar toda la deuda. Así que todo lo bueno que Dios haga para con nosotros representa el castigo sobre el Señor Jesucristo. Dios no es un juez injusto que deja ir al delincuente. Él es un juez justo que para darnos libertad paga nuestro rescate. Y nuestro rescate cae sobre el Señor Jesús. De nuevo, recordemos el Éxodo, cuando en aquella última plaga llega el ángel exterminador y el Señor da unas instrucciones muy claras. Hay que matar un cordero y con esa sangre hay que pintar el dintel de la puerta. Instrucciones muy claras, porque si no el castigo era que el primogénito de cada familia iba a morir. Y el ángel pasa y cuando ve esa sangre en el dintel de la puerta, es como si el ángel, casa por casa, puerta por puerta, fuera diciendo: tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Porque alguien ha pagado ya. Porque hay una sangre en aquella puerta que está diciendo: aquí ya alguien ha muerto. No tiene que pagar 2 veces nadie por el mismo delito. Aquí ya alguien ha muerto. Aquí alguien ya ha sido sacrificado. Aquí ya alguien ha derramado su sangre, un cordero limpio, puro, perfecto. Del mismo modo, el Señor Jesucristo ha pagado nuestras culpas. Y si nosotros vivimos, es porque su sangre ha sido derramada. Porque Él ha sufrido hasta las últimas consecuencias todo lo que merecía nuestro pecado. Hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Las puertas de nuestro corazón han sido pintadas con la sangre del Mesías, del Cordero de Dios. Y recordemos Isaías 53, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él compra nuestro rescate para que tú y yo tengamos vida eterna. Escuchemos su palabra. Creamos a su palabra con esa fe que Él espera en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu bondad infinita, porque nos encontramos cara a cara con tu gracia, Señor, y es tan grande, tan inmensa. Siendo nosotros pecadores, siendo enemigos de la cruz, siendo enemigos de Dios en nuestra rebeldía, en nuestros pecados, en nuestra transgresión, dándote la espalda, Señor, tú nos compras por precio, tú pagas nuestro rescate. Tú pagas nuestra deuda hasta la última gota de tu sangre. Y nos redimes, nos compras, nos transformas, Señor, y nos das un corazón nuevo que ahora te ama. Gracias, Señor, por adoptarnos a tu familia, por hacernos soldados tuyos. Y queremos servirte, Señor. Queremos servirte. Con esa fe que vemos en este pasaje, con esa fe de ese hombre. Qué tremendo, Señor, que este hombre, un general del rey, acostumbrado a dar órdenes a su alrededor, a cientos de soldados,
escucha la simple palabra de este carpintero: vete a tu casa, y obedece. Señor, quisiéramos tener esa misma fe, una fe obediente, una fe sumisa a ti, una fe que escucha tu voz, una fe que la pone por práctica tu palabra, porque tú lo has dicho. Porque tú, Señor, eres el único que dijo que es el camino, la verdad y la vida, y en ti creemos. Señor, amamos tu palabra, queremos escucharla y vivirla, aplicarla a nuestras vidas y seguirte. Gracias, Señor, por tu entrega en el Calvario y por hacernos pasar de muerte a vida. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.